En cuanto a saber cuál podría ser el mejor castigo, creo que no sería más difícil de encontrar que el peor. ¿Por qué dudamos que sería útil para castigar los delitos el procedimiento que antiguamente seguían los romanos, hombres peritísimos en la administración del Estado? Condenaban, como es sabido, a los convictos de grandes crímenes a trabajar en las canteras y en las minas cargadas de perpetuas cadenas. A este respecto, no obstante, ninguna ley me parece mejor que la que puede observar en Persia. Durante mis viajes entre vulgarmente llamados politeritas, pueblo grande, bien gobernado, regido por leyes propias y que sería independiente del todo si no pagase un tributo al rey de Persia, hallándose lejos del mar y casi rodeado de montañas, se satisface con los frutos de su fecunda tierra y ni visita asiduamente a otros pueblos, ni es visitado por ellos. Siguiendo las tradiciones antiguas de su país, no ansía ensanchar sus confines y defiende fácilmente de todo ataque los que posee. Gracias a sus montes y al tributo que paga al rey, enteramente libres, sus ciudadanos del servicio militar viven, si no espléndida, cómodamente y más felices que famosos ilustres, pues me parece que ni siquiera su nombre es conocido, sino de sus vecinos más cercanos. Pues bien, los que en dicho pueblo son convictos de robo, devuelven lo hurtado a su dueño y no al príncipe, como ocurre en otros sitios, por pensar que el monarca no tiene más derechos que el propio ladrón sobre la cosa subtraída. Si ésta desapareciere, se reúne y paga su valor con los bienes del culpable, entregándose íntegramente el sobrante a su mujer e hijos, mientras que a él se le condena a trabajos forzados. Si no hubo crueldad en la comisión del delito, no se le encarcela ni aherroja, sino que se le ocupa, libre y suelto, en los trabajos públicos. Al que se niega o se muestra remiso, más que castigarlo con la cárcel, lo estimulan con el látigo. En cambio, a los que realizan diligentemente su labor, se limitan a encerrarlos en celdas por la noche después de pasarles lista. Excepto el trabajo constante, su vida no tiene otras penalidades. A los que sirven al Estado se les alimenta bastante bien. El procedimiento siempre a costa del pueblo es distinto según los lugares. En unos se saca de limosnas lo que se gasta en ellos, recursos que, aunque inseguro, resulta el más fecundo, dada su gran generosidad. En otros se destina a este fin el producto de ciertas rentas públicas, y hay finalmente otros sitios donde se recauda por persona con este objeto un tributo determinado. En otras regiones no realizan los condenados ningún trabajo público, sino que cada vez que un particular necesita un jornalero, contrata en el foro para aquel día los servicios de cualquiera de ellos por un salario algo inferior al que hubiera pagado por un obrero libre, teniendo además derecho a estimular su diligencia con el látigo. De este modo nunca les falta trabajo y una vez pagado su sustento, revierte diariamente al erario público una parte de lo que cada uno gana. Todos ya están reunidos o aislados, visten de un solo color y llevan el pelo no rapado, sino un poco recortado por encima de las orejas, de una de las cuales les cortan un trocito. Pueden recibir de sus amigos alimentos, bebidas y vestidos del color prescrito, pero al darles dinero constituye tanto para el donante como para el que lo recibe delito capital. No es menos peligroso incluso para un hombre libre recibir, por cualquier concepto, dinero de un condenado, y es igualmente grave para los siervos, nombre que dan a los condenados, tocar un arma. Cada región marca los suyos con una señal particular, que es delito quitarse, así como el ser visto más allá de sus confines o conversando con un siervo de otra región. El intento de fuga no es menos peligroso que la fuga misma, significando para el cómplice de ella la muerte si es siervo y la servidumbre si es libre. Conceden en cambio al delator, si es libre, premios en dinero y libertad si es esclavo, asegurando a uno y otro el perdón y la seguridad del secreto. No fuese a resultar más seguro perseverar en una mala intención que arrepentirse de ella. Tales son la ley y el criterio que regulan esta materia. Fácilmente se ha de ver cuánto encierran de humano y ventajoso, ya que el rigor de la ley tiende a destruir los vicios, conservando a unos hombres que tratados así se ven obligados a ser buenos y a redimir con el resto de su vida el daño que antes causaron, y hasta tal punto no es de temer su vuelta a las antiguas costumbres que los viajeros no encuentran guías más fieles y seguros que sus esclavos, los cuales sustituyen por otros así que llegan a distinta región,
en realidad todo se opone a que puedan perpetrar un robo, las manos inermes, el dinero delator del crimen, el castigo si se les apresa y ninguna esperanza de refugiarse en cualquier otro sitio, porque ¿cómo podrá ocultar o encubrir su fuga un hombre vestido de manera absolutamente distinta a los demás, a no ser que huyese desnudo? Y aún así, la oreja denunciaría al fugitivo. De igual modo sería imposible que conspirasen contra el Estado, lo que sin duda representaría un peligro, porque para llegar a tal resultado necesitarían antes tantear y solicitar a los esclavos de otras regiones, los cuales están bien lejos de la posibilidad de conspirar, ya que ni siquiera se les permite reunirse, conversar o saludarse, y por otra parte, no confiarían temerariamente sus proyectos a unos hombres que de callarse se expondrían a un gran peligro, mientras que con la delación alcanzarían las mayores ventajas. Por el contrario, ninguno deja de acariciar la esperanza de que obedeciendo, sufriendo y probando que sea enmendado para su vida futura, logrará algún día recobrar la libertad. Y efectivamente, no pasa años sin que algunos, en recompensa de su docilidad, se vean rehabilitados. Dije esto y añadí que no veía motivo alguno que impidiese aplicar igual procedimiento, incluso en Inglaterra, con resultados muy superiores a los de esa justicia que con tanto entusiasmo alabara el jurisconsulto. Nunca me interrumpió. Podría implantarse semejante cosa en Inglaterra sin arrastrar al Estado a los mayores peligros, y al tiempo que hablaba movió la cabeza, torció el gesto y callóse después. Todos los presentes se adhirieron a su opinión. Entonces dijo el cardenal: no es fácil asegurar sin hacer antes algunas experiencias si las cosas marcharían así bien o mal, si después de pronunciada una sentencia de muerte mandase el príncipe suspenderla para poner a prueba ese sistema, limitando el derecho de asilo, y se obtuviesen resultados satisfactorios. Sería conveniente establecerlo en caso contrario. Ejecutar más tarde a los que fueron condenados anteriormente ni sería más perjudicial al Estado ni más injusto que si se hubiese hecho inmediatamente. Entre tanto, ningún riesgo se correría con esta experiencia. No veo tampoco inconveniente en tratar de igual modo a los vagabundos contra los cuales tantas leyes se han dictado hasta ahora sin que en realidad se haya adelantado nada. La realidad enseña cuán equivocados están los que piensan que la pobreza del pueblo es garantía de paz, porque ¿dónde hay más altercados que entre los mendigos? ¿Quién desea con más empeño trastornar el orden de las cosas, sino aquel a quien desagrada absolutamente la situación presente de su vida? ¿Quién, en fin, se lanza con ímpetu más audaz a subvertirlo todo, con la esperanza de lucrarse en algo, sino el que ya no tiene nada que perder? Si un rey fuese de tal modo odiado o despreciado por sus súbditos, que no pudiese retenerlos en la obediencia sino por el ultraje, el despojo y la confiscación, reduciéndolos a la mendicidad, más le valdría renunciar inmediatamente al reino que retenerlo con tales procedimientos que, aunque le conserven su título, le hacen perder la majestad, pues no es propio de la dignidad real gobernar a mendigos, sino a gente felices. Este era también el criterio de Fabricio, hombre de espíritu recto y elevado, al declarar que prefería gobernar a ricos que enriquecerse él mismo, pues evidentemente el que uno solo vive entre placeres y delicias mientras los demás gimen y se lamentan por doquier, no es ser custodio de un reino, sino de una cárcel. Finalmente, así como es propio de un médico ignorante el no saber curar una enfermedad sin causar otra, así el que no puede corregir la conducta de los ciudadanos, sino suprimiéndoles las comodidades de la vida, debe confesar que no sabe gobernar a hombres libres y dedicarse a corregir su ineptitud y soberbia, porque esos defectos serán motivo de que el pueblo le desprecie o le odie. Viva honestamente de lo suyo, atempere los gastos a los ingresos, refrene sus malas acciones y prevenga con leyes justas las de sus súbditos, mejor que dejar que las cometan para castigarlas luego. Revoque meditadamente las leyes abolidas, ya que por la costumbre, sobre todo las que largo tiempo abandonadas, no se echan de menos, y nunca con pretexto de una transgresión de esta clase exija nada que un juez no consentiría en conceder a un particular cualquiera por considerarlo inicuo y doloso.